Hay muchas maneras de saber que tu voz no está descansada, que no está en óptimas condiciones. Hay síntomas como que tienes carraspera, como que tienes mucha flema, como que dices, tienes la voz que no sale limpia del todo. Y lo cierto es que saber usar nuestra voz perfectamente no significa que un día puedas estar mal, que puedas estar con la voz cansada, pero imaginad en casos, muchísimos casos en los cuales la gente no sabe cómo cuidar su voz y cómo descansarla. Imagina que tu voz está al 100%, al día siguiente está al 90%. Si no descansas la voz al día siguiente, la tendrás al 80%, y así irás bajando la calidad de tu voz. En cambio, si vas cuidando poco a poco y descansando como toca tu voz, pues las tendrás en las mejores condiciones posibles cada día. Hoy quiero daros 3 consejos, 3 cosas importantísimas para que sepáis descansar vuestra voz. Estos 3 aspectos son el descanso físico, el descanso vocal y el descanso en el sueño. Diréis, vale, ya está, duermo bien, me callo y no hago ningún tipo de ejercicio. No, esto va mucho más allá y os vais a sorprender. Hay personas que duermen 6 horas. Yo duermo 6 horas, por ejemplo. Gente que tiene que dormir 9, gente que tiene que dormir 8, gente que tiene que dormir 10 o 12. Bueno, ahí ya a lo mejor tienes un problema. Pero cada uno necesita de una cantidad de sueño determinada. Os voy a dar unos datos sobre el sueño que os van a fascinar. Veréis, durante el día, para que nuestro cerebro pueda funcionar, las neuronas consumen una molécula que se llama ATP, que lo que hace es que te da energía a las neuronas para que puedan funcionar. En ese proceso se genera una sustancia que se llama adenosina en nuestro cerebro. La adenosina, cada vez que se va acumulando más en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, lo que nos provoca es sueño. A medida que pasa el día, que nuestras neuronas van consumiendo energía y generando adenosina, llega un momento en el que nuestro coco nos dice, tienes que dormir. Tienes que liberar adenosina porque estás lleno de adenosina y tienes que soltarla. ¿Qué es lo que ocurre cuando dormimos? Que esa adenosina se libera. Por eso no está de más, si tenemos un poquito de sueño, pues hacer una pequeña siesta de no más de media hora después de comer. Pero, ¿cuál es la otra manera de eliminar adenosina? De liberar esa sustancia que nos provoca el sueño. Pues tomarte una bebida con cafeína. La cafeína lo que hace es eliminar la cantidad de adenosina que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, digamos que esa sensación de sueño se apacigua y estamos como más despiertos. A mí personalmente me gusta mucho el café. Me gusta tomar 2, 3 cafés al día. Pero cuando el cuerpo me pide duerme, intento echar una cabezadita y así mi cuerpo descansa, no solamente mi cerebro. Mi cuerpo descansa. ¿Por qué os comento esto del sueño? Porque una parte importante del descanso de la voz no es físicamente de las cuerdas vocales. Tiene que ver con el descanso de nuestro cerebro. Si tu cerebro no está al 100%, va a rendir menos. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que estés falto de atención, que estés atontado, que no respondas con energía, que tu cerebro no esté con chispa. Si tu cerebro no está despierto, no está en condiciones, no está descansado, pues estará lento, estará torpe, no estará activo y no funcionará como toca. Así que una parte importante del descanso de nuestra voz es nuestro cerebro a través del sueño, de descansar bien cuando dormimos. Así que si un día tenéis que trabajar mucho con la voz, el día anterior, pues no os vayáis de fiesta. No os vayáis a dormir muy tarde porque tu cuerpo tiene que descansar, tu cerebro tiene que descansar. Y con 3 horas de sueño ya te digo que no vas a descansar nada. El segundo aspecto importante en el descanso de la voz es la voz en sí. Es no usar las cuerdas vocales. Es mantenerte en silencio. Y cuando te mantienes en silencio para descansar, lo mejor es taparte bien, ponerte una bufanda, ponerte algo en el cuello, pues que te proteja de cambios de temperatura bruscos. Hay bastantes remedios naturales, como tomar una infusión de tomillo, como, hacer baos, unas cuantas cosas que podemos hacer para mejorar, pero yo prefiero no daros este tipo de consejos, que os lo dé alguien que tengáis de confianza y que os diga, haced esto, porque no quiero dar yo aquí consejos que luego me digan, este que se inventa aquí las cosas. No, yo tengo mis métodos y me funcionan perfectamente. Pero la mejor medicina, natural y no natural, es el silencio. Es estar calladito. Y estar calladito no es hablar así, es callarse. De hecho, me ha ocurrido en alguna situación que he tenido una sesión de doblaje
estoy 3 horas trabajando de una forma bastante dañina para las cuerdas vocales, que me provoca mucho cansancio e irritación, y cuando llega el descanso, lo que no hago es ponerme a hablar con los compañeros. Me callo, dejo que hable el resto. Me callo, dejo que mis cuerdas vocales se vayan recuperando, por lo menos un poco, para luego seguir afrontando mi jornada laboral. El tercer punto importantísimo es el descanso del cuerpo. Y me podéis decir, en el descanso del cuerpo vienen las cuerdas vocales. Sí y no, yo lo he separado porque una cosa es el aparato fonador y otra cosa es el resto del cuerpo. Y os voy a decir por qué. Cuando nuestro cuerpo está cansado, muy cansado, imaginad que nos vamos a jugar un partido de fútbol, un partido de baloncesto, lo que sea, llegamos a casa y estamos cansados. Pero ese ejercicio físico nos provoca, de forma indirecta, un desgaste en las cuerdas vocales. Porque cuando hacemos deporte respiramos mucho, incluso a veces gritamos, pero sobre todo respiramos mucho. Respiramos aire en ocasiones en una temperatura en la cual nos puede afectar. Imaginad que estamos en invierno y jugamos un partido de fútbol. Nuestro cuerpo está caliente, cuerdas vocales ahí calentitas, pero a la hora de respirar, respiramos aire frío. Eso perjudica nuestras cuerdas vocales y a la calidad de nuestra voz. Aparte, cuando vamos al gimnasio, imaginad que estamos haciendo pesas, levantando pesas, y eso, si no estás entrenado vocalmente, te puede generar, no problemas, pero sí un desgaste en tus cuerdas vocales, porque cuando estás levantando pesas, normalmente esto lo tienes ahí en tensión, y a veces emites ruidos que dices, ¿por qué sacas ruidos? Pues para liberar energía. Todas estas cositas que tienen que ver con el agotamiento o con el esfuerzo físico te puede afectar en las cuerdas vocales. Así que si un día tenéis que hablar durante mucho rato, el día anterior, pues no juguéis a ningún deporte que os pueda fatigar mucho, porque os va a repercutir. No hagáis una maratón, un partido de fútbol, lo que sea, no lo hagáis. Aparte de otra cosa, que cualquier esfuerzo físico, y más en el exterior o con temperaturas un poco extremas, pues puede debilitar tu sistema inmune, es decir, que tus defensas bajen. Y normalmente cuando las defensas bajan suele repercutir bastante en lo que es la parte de la laringe, de nuestro cuello, podemos coger frío y podemos pues pillar un resfriado. ¿Y qué pasa cuando te ocurre un resfriado? Pues lo que me ha pasado a mí esta semana, que me he pasado una semana sin grabar vídeos porque tenía la voz tomada. Es decir, el resfriado se ha apoderado de mi voz. No quiere decir que la calidad de mi voz esté perjudicada, sino que se nota un cambio grande en el tono de mi voz, en la potencia de mi voz. Se notan diferentes cosas que dices, esta persona le pasa algo en la voz. Sí, se ha constipado. De hecho, actualmente sigo constipado, pero no se me nota tanto en la voz. ¿Por qué? Porque la tengo entrenada. Entonces, mientras una persona se constipa y está 2 semanas con la voz completamente rara, en mi caso o en el caso de otros profesionales, pues no nos ocurre. Estamos a lo mejor 1, 2 o 3 días que la voz se nos nota, que está cansada, que está irritada, pero después ya no se nota tanto. Igualmente pensad que nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo nos habla. Y por ejemplo, si nos vamos a correr y empieza a dolernos el gemelo, nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no funciona bien en el gemelo. Tienes que parar. No sigas con el esfuerzo. Pues lo mismo ocurre con la voz. Si te pones a hablar durante un buen rato y empiezas a notar que, me noto como que me pica la garganta, para. Si puedes, para. Y si no puedes dejar lo que estás haciendo, habla con un volumen más bajito, que no se te note tanto, no le des un esfuerzo a la voz. Más que esfuerzo, sobreesfuerzo. Tenéis que escuchar lo que dice vuestro cuerpo. Pensad que el dolor o una molestia, el dolor, no deja de ser una alarma que vuestro cuerpo emite para que tú te des cuenta de que algo no funciona bien y que tienes que parar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una afonía o disfonía? Recordad, una afonía es la ausencia total de voz. No puedes producir ningún sonido. Una disfonía es cuando tu voz no sale del todo bien. Es decir, tienes dificultades para que tu voz salga bien. Básicamente, la voz no sale del todo bien. Pero una cosa es la disfonía, que es una afectación en la voz, con la cual no sale con la claridad o de una manera correcta. Y otra cosa es la afonía. Estos que dicen, es que estoy afónico. Si estás afónico y te estoy entendiendo, lo que me estás diciendo es que no estás afónico. Puedes tener una disfonía o gente que yo he escuchado
que la voz la tiene el normal y me dice, estoy afónico, pero tú eres tonto. Pero si tu voz sale normal, otra cosa es que tú notes algo. Eso no significa que estés afónico, tontolaba. Cuando notas algo que dices, me pica un poco la garganta, noto algo raro, entonces es que tienes una pequeña irritación y debes descansar, pero no estás afónico. Así que recordad, descansad bien cuando durmáis. Descansad vuestras cuerdas vocales en silencio siempre que podáis, cuando estéis un poco irritados o cuando lo necesitéis. Silencio absoluto, ni una palabra, ni un sonido. Y luego, cuidado con vuestro esfuerzo físico. Puede afectar a vuestra voz, puede afectar a la calidad de vuestro sonido. Personalmente, no conozco a ningún culturista o fisioculturista que tenga la voz en perfectas condiciones. De estos que están súper cachas, no conozco ni uno. Todos tienen algo en la voz. Su voz no es clara, su voz no es agradable, su voz es... algo no va bien. Esto es fantástico para no coger frío, así que es una buena medida, ¿sí? ¿Vale? Bien tapaditos y si puede ser, pues también os tapáis la boca para que el aire que entre salga un poquito más calentito. Déjame un like en el vídeo, suscríbete si no lo estás y por supuesto déjame lo que te apetezca en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.